En un mundo donde existen demonios terribles y crueles denominados Oni, que mataban a la gente y destruían todo a su paso, aquí también había alguien que se los impedía. Él no era un demonio, pero sí un rayo de esperanza para la humanidad. Sí, un simple humano. Su nombre es Momotaro. Él solo con los huevos bien grandes que se carga ingresó en la isla Onigashima, el territorio de los demonios, y se dedicó a derrotar a todos los Oni existentes. Así pasaron muchos años. Un día en una noche lluviosa, un subordinado le advierte a su superior que se deshaga de aquella criatura que tiene en brazos de inmediato, pues ese bebé tenía sangre de Oni, recordándole que de lo contrario se arrepentirá toda su vida. Sin embargo, el superior, fiel a su decisión, se disculpa con él y se marcha con el bebé en brazos, ya que está seguro que eso es lo correcto. Unos años más después, dentro de una casa con un negocio de licorería, conocemos a nuestro protagonista, Shiki Ichinose. Él andaba presumiendo por llamada a alguien que lo habían expulsado de la escuela por pelearse con unos tipos, pero bueno, al cortar la llamada esto ya le da igual. Y cuando ya estaba por relajarse, su padre entra en la habitación y le da tremendo coscorrón. Su padre se llama Tsuyoshi Ichinose. Él se acaba de enterar que lo expulsaron de la escuela, así que le exige explicaciones. Shiki lo calla y le pregunta cuál es su problema. Su padre, al escuchar que lo acaba de callar y encima lo llamó idiota, es que bastante molesto intenta darle otro golpe, pero Shiki lo esquiva y le aclara que en ningún momento lo llamó idiota. Así su padre deja el tema de lado y cuestiona que tenga un arsenal de armas, ya que ellos en la casa como negocio solo tienen una licorería, más no una tienda de armería, pues para él son cosas muy peligrosas. Shiki se cansa de escuchar ese sermón y le recuerda que él acaba de perder otro proveedor. Esto avergüenza al viejo y le recalca que no debe meterse en asuntos de adultos. Estas palabras causan gracia a Shiki, quien le dice que en vez de ser un adulto más parece alguien patético. Al padre le parece irónico que él lo diga, pues justo ahora acabó de ser expulsado. Esto pronto se molesta y le dice que nunca será como él, ya que por suerte no comparten la misma sangre. Sí, aquí Shiki sí se pasó de frío, pero bueno, Tsuyoshi estaba por decirle algo, pero justo llaman al teléfono para que haga una entrega de licores. Por su parte, Shiki ve cómo este se va a trabajar, pero no dándole importancia se dispone a practicar su tiro con la pistola. En el momento que estaba por apretar el gatillo, es que una explosión afuera se escucha. Shiki se asoma por el balcón y solo ve la calle repleta de humo. Él no entiende qué sucede, pero en eso algo negro se acerca hacia él. Él lo esquiva moviéndose hacia atrás. Sin embargo, la cosa negra se amarra a su pie y lo jala hasta la calle. Shiki no entiende qué sucede y tampoco sabe qué era eso, pero un señor viejo se acerca y se le queda mirando. Este tipo le pregunta su nombre a nuestro peleazul, pero sin dar tiempo a respuestas, el carro de su padre vuelve y atropella al tipo. Tsuyoshi, sin dar explicaciones, le grita que suba al auto. Shiki no entiende, pero de igual forma hace caso. Conduciendo por la carretera, su padre menciona que no tienen otra alternativa que huir al extranjero. Con todo lo sucedido, Shiki supone que le ha pedido prestado dinero a un mafioso, pero más importante, le pregunta por qué atropelló a ese sujeto. Su padre confirma que sí lo atropelló, pero que ni piense que ese está muerto. Shiki no entiende nada, así que su padre le revela que él, Shiki, tiene sangre de Oni, y ese tipo de hace un rato tiene sangre de Momotaro. Al oír esto, Shiki le pide que no esté con bromas en un momento tan importante, pero Tsuyoshi le recalca que todo esto es verdad. En ese momento la misma Costa Negra los alcanza y empieza a perforar el techo del carro. Tsuyoshi con dificultad logra evadir cada una de las cuchillas, pero ahí ven como el auto es cubierto por completo por estas cosas. Viendo que no pueden avanzar más, se detienen cerca de un almacén y salen corriendo justo antes de que el carro explote. Esto distrae al padre, dándose cuenta que Shiki ha sido capturado y llevado hacia el almacén. Él corre de inmediato, mientras que en el interior del almacén vemos a Shiki en el centro de una especie de telaraña creada por esa materia oscura. Acá descubrimos el nombre del sujeto, pues se llama Samidare Momoya, miembro de la agencia Momotaro, quienes se encargan de exterminar a la plaga con sangre de Oni en la humanidad. En eso Tsuyoshi aparece y se sorprende que la leyenda de Momotaro sea real, pues según lo que se dice, durante 1000 años Momotaro y los Onis han estado luchando por generaciones, hasta que en algún punto los descendientes de Momotaro se reunieron y formaron la agencia Momotaro, y debido a que los Oni temían a dicha agencia, comenzaron a vivir entre los humanos. Shiki, completamente confundido, le pregunta por esa historia, pero Tsuyoshi le ordena que no haga nada y se quede en ese lugar mientras resuelven un conflicto entre adultos. Ambos viejos sacan sus armas y Samidare es el primero en atacar, pero Tsuyoshi, usando su machete, detiene el golpe fácilmente. Este reconoce que ya está algo oxidado, pues sufrió un poco al recibir tal ataque. El enemigo retrocede. Entonces Tsuyoshi nos revela que esa neblina oscura que tiene en sus manos es una característica exclusiva de los descendientes de Momotaro. Tras esto, el cazador lo reconoce, pues el verdadero nombre de Tsuyoshi es Tsuyoshi Momogawara y es un ex miembro de la agencia Momotaro. Al oír esto, Shiki queda perplejo al descubrir dicha información, pero Tsuyoshi le grita al tipo que ese ya no es su nombre. Samidare le recuerda que eso no cambia el hecho de que siga siendo un Momotaro. Por ello, le pregunta si acaso ya olvidó lo peligrosos que son los Oni, y debido a que él ocultó a uno, también será eliminado. Tsuyoshi lo reta a atreverse a hacerlo, así que se lanza al ataque. Ambos se bloquean y esquivan los ataques del rival. Ahora, estando cara a cara en un choque de espadas, Samidare le pregunta a Tsuyoshi por qué sigue protegiendo a un monstruo como ese que solo daña personas. Aquí el viejo lo calla y lo obliga a retroceder. Y todo esto sucede frente a los ojos observadores de Shiki, preguntándose la razón de que su padre le ocultó la verdad durante tanto tiempo. Pero ahora volvemos a la pelea. Tsuyoshi se lanza al ataque contra Samidare. Este se para firme esperando el ataque, lo esquiva y viendo la oportunidad de acabar con la pelea usa su habilidad, logrando así dejar muy mal herida a Tsuyoshi, quien cae al suelo
suelo desangrándose. Shiki al ver esto grita de desesperación y jura acabar con él. Samidare, decepcionado de la fuerza actual de Tsuyoshi, planea acabar con el Oni de una vez, pero Tsuyoshi con las pocas fuerzas que tiene lo agarra del pie. Samidare se asombra por su determinación, así le pregunta la razón de proteger tanto a ese Oni. El viejo le responde que es más que obvio, pues ese chico al que él llama Oni es su preciado hijo, cosa que él nunca entendería, pues como miembro de la agencia Momotaro piensa matar a un niño inocente solo por llevar sangre de Oni. Aquí Tsuyoshi le pregunta cómo es que puede abrazar a su propio hijo con esas manos llenas de sangre. Samidare se molesta y creando una espada está por acabar con Tsuyoshi. Shiki al ver esto, se pregunta en su mente por qué ese tipo lastimó a su padre si en realidad su objetivo era él. No pudiendo soportar la idea de ver a su padre dañado, jura que lo matará. Debido a este odio excesivo, su cuerpo muta, cambiando de forma física a algo muy monstruoso. Samidare se da cuenta que algo no anda bien, y al voltear a ver a Shiki, este ya no se encuentra en el mismo lugar. Algo se acerca a gran velocidad hacia él, y cuando estaba por ser asesinado, reacciona al último segundo y bloquea todas las balas. Pero Shiki en modo Oni se escabulle. Samidare lo pierde de vista, buscándolo por todos los lados. En eso nota un chorro de sangre caer desde arriba, y al girar su cabeza lo ve. Sabe que no puede bajar la guardia, así que se prepara. Él menciona que una característica de los Oni es que luchan manipulando la sangre. Sin embargo, eso no es lo aterrador. Aquí Shiki se lanza a dar golpes, los cuales hacen retroceder al enemigo. El cazador bloquea cada uno de los golpes, y haciendo un ataque con doble espada le logra cortar el brazo. Sin embargo, Shiki como Oni se regenera al instante. Al ver esto, Samidare nos revela que la verdadera razón por la que matan a los Onis es por la predisposición a entrar en frenesí, perdiendo el control por completo. Justo lo que acaba de pasar a Shiki, quien ya fuera de control crea varios tipos de armas a base de sangre. Comienza a disparar a Samidare, el cual se ve en desventaja pudiendo solo bloquear las balas, y al último segundo a las justas esquiva su misil, el cual sí le roza en la cara. Él estando en aprietos no tiene más opción que correr por todo el lugar esquivando los disparos. Encuentra una oportunidad, da un gran salto y de sus espadas lanza una neblina negra cortante, pero el Oni ni se inmuta y aprovechando el humo de la explosión corre hasta Samidare. Aquí le da semejante patada que lo manda a estrellarse contra una viga de metal. Uf, eso sí que debió doler. Estando en el suelo, Shiki lo retiene, empieza a cargar sus armas y dispara una ráfaga de balas que destruyen el almacén. Milagrosamente Samidare sobrevivió y levantándose de entre los escombros ve como Shiki recupera el control y se encuentra confundido. Esto lo piensa aprovechar, así que se va acercando lentamente para acabar con él de una vez. Cuando está por clavarle la espada, Tsuyoshi interfiere y recibe el ataque, no sin antes hacerle daño también al cazador. Samidare no entiende cómo puede seguir protegiendo a esa cosa después de verlo transformado en Oni, refiriéndose ahora a Tsuyoshi como su superior. El viejo todo herido recuerda cómo lo vio crecer al pequeño, sonríe a su enemigo y le afirma por segunda vez a su compañero que fue la decisión correcta, confirmándole que fue feliz hasta el final. Samidare no logra entender, pero en eso escuchan a la gente acumularse alrededor, así que decide escapar del lugar. A Shiki ya le da igual que se vaya el sujeto, pues decide centrarse en ayudar a su padre. Grita para pedir una ambulancia, sin embargo su padre le pide que lo deje así, pues quiere que al menos en su final hablen con calma. Aquí el viejo se disculpa con Shiki por no decirle nada, ya que de seguro debe estar confundido, pero le explica que no se vio capaz de decirle a su querido hijo que lo matarían, solo porque en sus venas corre sangre de Oni. Aquí le hace prometer a su hijo que se hará más fuerte a tal punto que ni siquiera el mismísimo Momotaro ni la sangre de los Oni puedan derrotarlo, para que así pueda tener una vida feliz. Shiki se niega a aceptarlo, así que cargándolo en su hombro, le advierte que no se atreva a rendirse, pues aún les falta sentarse y hablar del futuro. Ante esto Tsuyoshi sonríe y cerrando los ojos menciona que sería maravilloso que los Momotaro y los Oni pudiesen vivir tal y como ellos dos, pero dicho esto finalmente muere. Aquí Shiki lo levanta y entre lágrimas le pide que despierte, pues él todavía no se ha disculpado por decirle que se alegraba de no tener la misma sangre. Sin embargo, tras varios intentos termina comprendiendo que su padre se ha ido al más allá. En eso un sujeto con patines aparece detrás de él y le dice que en ese lugar llamará la atención. Shiki voltea, pero de inmediato el tipo lo noquea. El sujeto se decepciona de que Shiki se haya dejado atacar por la espalda tan fácilmente. En un cambio de escena vemos a los que parecen ser los líderes de la agencia Momotaro. Estos llaman patético a Samidare tras haber actuado por su cuenta y haber fallado. Uno pregunta si acaso los Momotaro se han vuelto más débiles últimamente. Otro confirma esto y agrega que no hay nada que se pueda hacer. Pero eso sí, lo mejor por ahora es evitar que la existencia de los Oni sea descubierta por las personas, ya que no es necesario infundir miedo a la gente exponiendo la existencia de esos seres. Pero también por esa misma razón se deben asegurar de matar a ese engendro Oni antes que despierte su verdadero poder y destruir a todos los Oni existentes escondidos en el mundo de los humanos. Pasamos a otro panel. Vemos a una persona misteriosa se encuentra hablando con el tipo de los patines. El encapuchado le habla de los nuevos candidatos y le encarga entrenarlos lo suficiente para que no mueran, pues son la mejor cosecha de los últimos 10 años. En eso le pregunta por el nuevo candidato que encontró, a lo que el sujeto de los patines le menciona que posiblemente sea una pérdida de tiempo evaluarlo, pero de igual forma se encargará de ver si le es de utilidad. Ahora se nos muestra los recuerdos de Shiki, cuando él de niño jugaba con su padre, pero de repente todo se torna sangriento, cuando Samidare mata a su padre enfrente suyo. Aquí Shiki despierta y escucha cómo atrás el tipo que lo durmió anda haciendo ejercicio. Shiki lo ve completamente confundido. El tipo se presenta como Naito Mudano, un Oni al igual que él. Él aclara que no piensa decirle dónde están, pero en cuanto a los restos de su padre están bien
bien resguardados, y lo trajo a él para evaluarlo y recopilar los datos. Aquí acerca una pizarra, pero al ver el rostro de Shiki piensa que tiene dudas sobre sus patines. Así este le comenta que usa estos en específico por su eficiencia al trasladarse, pero cambia de tema y ahora le explica sobre aquel sujeto con el que se enfrentó, pues es un descendiente de los Momotaro. Agrega que la agencia Momotaro quiere eliminar a los Oni, y para luchar contra estos fue creada la agencia Oni. Él por su parte se encarga de encontrar Onis que recién despertaron, y los evalúa para ver si son aptos para unirse a la agencia. Con esto dicho le permite a Shiki preguntar, le quita el bozal, pero nuestro jovencito ordena que lo libere, y le diga ya mismo dónde está su padre, pues en caso de que le hayan hecho daño jura que los matará. Aquí Naito le descuenta un punto, y le recuerda haber mencionado que su padre está resguardado. Aquí un poco molesto le pregunta si acaso no le da el cerebro para entender lo que le dijo. Shiki le exige que lo suelte. Con esto Naito entiende que no se puede hablar con él, así que decide regresar al tema principal, pero no sin antes descontarle otros 2 puntos. Con esto Shiki entiende que no puede hacer nada más que tranquilizarse, pone una sonrisa falsa y le pide amablemente al pelinero que lo suelte para ir a vengar a su padre. Naito le ordena que deje de mirarlo con esa cara tan desagradable, pero ahora entiende que él solo quiere morir, por ello usará un método perfecto para los suicidas como él. Se quita la corbata y ahorcándolo le dice que con eso comprobará si le será útil. Mientras que Shiki forcejea para soltarse, Naito le dice que la naturaleza de uno aparece cuando está a punto de morir, así le aconseja usar ese diminuto cerebro suyo para salir de esta situación, o en el peor de los casos que acepte su muerte. Shiki se niega a morir de esa forma sin antes vengar a su padre, pero Naito ya sabía cómo iba a terminar todo esto, pues de repente la sangre que chorrea de las manos de Shiki toma forma y atacan a Naito. Él la esquiva con facilidad y viendo cómo la apunta, afirma que ya entró en frenesí. Shiki le ataca con todas las municiones. Sin embargo vemos como de entre el humo Naito aparece sin heridas, pues se protegió con su sangre en forma de paraguas. Aquí aprovecha en descontarle 100 puntos y le dice que le mostrará cómo realmente se usa la sangre de Oni, aunque supone que en ese estado no aprenderá nada. En eso ve como Shiki se acerca para atacarlo, pero Naito resalta que de haber sido alguien desprevenido, podría haberle causado una herida mortal. No obstante, para su mala suerte, él nunca baja la guardia, y así es que lo manda a dormir. Después de un ratito Shiki despierta. Naito le menciona que de seguro no recuerda nada, pero eso es normal, ya que la sangre de Oni es poderosa y por eso difícil de controlar, y más cuando entra en estado de frenesí, pues pierde la conciencia y destruye todo a su paso. Shiki no entiende a qué se refiere, pero le menciona que él también tiene algo raro saliendo de él. Naito le aclara que lo suyo es diferente al frenesí, y es que él sí manipula la sangre de Oni, pero tampoco está para darle más explicaciones, ya que está reprobado. Shiki no logra comprender nada de lo que dijo, pero sí está seguro de algo, y es que ese tipo es verdaderamente fuerte. Por ello se levanta, y reconociendo que es fuerte, le ruega que lo haga a su discípulo para volverse más fuerte, y así poder vengar la muerte de su padre. Naito no lo piensa ni un segundo y se niega, argumentando que en una batalla, quien no usa el cerebro va directo a la muerte. Además, él entró demasiado rápido en estado frenesí, lo que le da a entender que no puede usar la cabeza ni su sangre. Aquí Shiki solo se muerde la boca aguantando la humillación que está viviendo. Naito planea terminar con esto de inmediato, se corta el dedo y con esa sangre crea el paraguas de sangre. Esto le da una idea a Shiki, así que pensando en resolver ese altercado de una vez, corre arrastrando su mano por el suelo. Naito ve cómo intenta hacer otro ataque desesperado, por ello convierte su paraguas en púas e intenta predecir 4 posibles ataques, pero al ver que da un salto supone que eligió la tercera opción. Sin embargo Shiki se impulsa con una de sus púas y concentrándose para transformar su brazo en un arma sorprende a Naito. Este evidentemente bloquea el ataque y lo destruye. Afirma que solo fue pura casualidad que haya podido controlar su sangre, pues justo ahora Shiki está entrando otra vez en estado de frenesí. Naito se decepciona al ver esto, procediendo a usar su liberación de eclipse de sangre y diluvio del renacimiento, con lo que decide acabar con Shiki. Nuestro chico le dice que le espere, pues todavía no ha perdido el control. Así vemos como poco a poco la capa de sangre disminuye de su brazo, pero Shiki cae del cansancio, mientras que Naito está un poco asombrado, pues el joven no solo pudo manipular la sangre, sino que también pudo controlarla, algo que ya no puede ser casualidad. Así le pregunta cómo lo hizo, pero Shiki le condiciona con que primero debe aceptarlo como discípulo. Naito promete pensarlo, sin embargo Shiki sabe que eso es mentira, aunque igualmente decide contarle. En eso le aclara que no entiende lo de la sangre de Oni, pues solo se guió de él cuando dijo que podía manipularla. Por ello se puso a pensar en cómo lo hacía, hasta que vio cómo se cortó el dedo y usó la sangre para hacer un paraguas. Con esto se dio cuenta de algo, pues si él también es un Oni, debería poder imitarlo. Así es como puso a trabajar su cerebro a toda máquina, y se concentró en sacar un arma, lo cual como él ve apareció. Todo lo que acaba de decir Shiki le parece absurdo a Naito, ya que no es posible conseguir tal resultado con una idea tan estúpida, pues alguien como él, que se vuelve emocional tan rápido, suele tener problemas para controlar la sangre que exige razón y fuerza mental, considerándolo así como el tipo más inepto para manipular la sangre de Oni, ya que normalmente para manipularla se debe usar la razón para prevenir entrar en frenesí, pero en el caso de este mocoso, usó la sangre a la fuerza mediante una explosión emocional, sin razón alguna y solo por instinto. Por ello se pregunta qué debería hacer, pues si bien es un tipo con fallas, puede liberar un enorme poder. En eso Shiki le dice que para hacerse más fuerte y poder matar a ese tipo, está dispuesto a aprender todo lo que le enseñe. De esa forma se convertiría en alguien útil como él dice. Por ello de nuevo le ruega que lo acepte como discípulo. Naito se niega, argumentando que lo que hizo fue una apuesta y arriesgó su vida. Así le pregunta qué hará si se llega a descontrolar.
controlar. Y si acaso piensa hacer un plan cada vez que las cosas salen mal. Aquí Naito lo lamenta y clavando su lanza, le aclara que no tiene la más mínima intención de hacerlo su discípulo, porque a partir de hoy se volverá su alumno. Shiki no entiende qué acaba de suceder, pero Naito le dice que logró aprobar por poco y no revelará los detalles de su evaluación, pero pensó que sería muy pronto para decir que no es útil. Shiki le pregunta a qué se refiere, así es que Naito, más tranquilo, le revela que se encuentran en una isla remota llamada la Puerta del Infierno, o conocida comúnmente como Onigashima, y en el centro de esta isla se encuentra la escuela para los Oni, la Academia Rasetsu, una escuela completamente distinta a la normal, pues acá se entrenan Oni para enfrentar a los Momotaro, es decir, una escuela militar especializada contra la agencia Momotaro. Shiki se sorprende al saber que están en una isla, pero Naito lo calla y continúa con su explicación, pues la Academia Rasetsu enseña a manipular la sangre de Oni, se aprenden técnicas de combate, conocimientos generales y la historia entre los Oni y Momotaro. Añade que desde ahora él es su tutor y lo primero que hará será ir a su dormitorio, entrenará y finalmente luchará contra la agencia Momotaro. Aquí Shiki se quema el cerebro, intentando asimilar toda la información, pero Naito le dice que eso es normal, siendo que su cuerpo no da para más. Shiki se lo toma personal, pero retoma el tema principal y le pregunta si podrá hacerse tan fuerte como para poder matar al asesino de su padre. Naito le responde que todo dependerá de él, pero en caso de no lograrlo, simplemente será expulsado. Esto le parece perfecto a Shiki y promete que entrará a esa escuela. Cambiamos de escena y lo vemos con su nuevo uniforme de la academia. Él se pone nostálgico al saber que regresará a la escuela. Naito le comenta que hay otros más que aprobaron. Sin embargo, Shiki es el que está en el nivel más bajo de todos. Por ello, si no ve que es de utilidad, lo expulsará. Shiki le menciona que de eso no se preocupe, pero más importante, quiere saber dónde está su padre. Naito le revela que lo llevaron a la morgue, y como ellos no saben nada de su religión, dejarán que Shiki se encargue más adelante. Shiki se desanima un poco, pero Naito le recuerda que no tiene sentido desperdiciar tiempo arrepintiéndose, y mejor se haga fuerte para no volver a arrepentirse, y así no se convierte en un irracional que desperdicia la experiencia. Shiki se conmueve con esas palabras, pero Naito le ordena que deben llegar al salón en 15 segundos o si no, lo expulsará. Shiki le sigue el ritmo, y cuando llega al salón lo vemos todo exhausto. Se pone a pensar en la entrada épica que debería ser, pero Naito de un patadón lo manda para adentro. Comienza a sangrar de la nariz, así que le pide a uno de sus compañeros un pañuelo. Este tipo con cubrebocas, que se llama Jin Kougasaki, quien todo antipático le ordena que no le hable. Esto molesta a Shiki, y empieza a burlarse porque no tiene los cuernos. Aquí le pregunta si todavía es un bebé que no ha despertado. El tipo ante esto inmediatamente hace aparecer sus cuernos, y le dice que quienes lo tienen afuera no son más que simples novatos. En eso, otro tipo llamado Ikari Yaoroshi pregunta si acaso entre esos idiotas él iba incluido. Jin cuestiona la razón de no incluirlo. Al oírlo Ikari se enfurece, pero aquí también se mete una rubia, Kuina Sasanami, incentivando a que se peleen. Sí, claramente la mina es amante del cine. En eso, un cuatro ojos peliverde llamado Yuji Yusurube les pide que se detengan y dejen de alterar el orden, mencionando que si tanto quiere un pañuelo él se lo prestaría. Tras todo esto, una señorita pelirrosa llamada Homare Byobuhaura se disculpa por no poder prestarle un pañuelo. Por último está el vino depresivo, Kokuro Kiriyama, quien solo dice en voz baja que le duele el estómago. Aquí el peliverde termina arrancando una hoja de su libro. Sí, todo con el fin de mantener el orden. Sin embargo, Shiki lo rechaza, mencionando que terminaría más adolorido si usa eso. Así que mejor va a seguir discutiendo con Jin. Sí, nuestro prota alto busca pleitos, pero bueno, así siguen diciéndose cosas. Sin embargo, Naito aparece detrás, asustándolos a ambos, quienes no escucharon en ningún momento cómo él se acercó. Naito pasa al frente y les avisa que como bienvenida, jugarán a la atrapa demonios. Aquí todos lo escuchan con atención menos Shiki, pero de igual forma ahora estamos en el bosque de Shinra. Naito les indica que tendrán menos de una hora para regresar a la escuela sin que los atrape, y en caso de capturar a uno, este quedará atrapado en el lugar, pero si todos son atrapados acaba el juego. También aclara que quien no llega a la escuela será expulsado. Shiki cuestiona esto, pero Naito les recuerda que esta no es una escuela normal, pues con cualquier falla pagarán con su vida, aunque por ahora este es un entrenamiento, ya que después de graduarse tendrán que luchar en el frente contra la agencia Momotaro, arriesgando su vida. Aquí agrega que él no tendrá permitido usar sangre, pero ellos sí son libres de hacer lo que quieran. No obstante, en caso de que entren en estado de frenesí, él se verá obligado a usar su sangre Oni. Jin le pregunta qué pasaría si terminan matándolo, pues podría llegar a morir si él lo subestima. Naito responde que eso no le importa, ya que si lo consiguen, se graduarían de inmediato y los dejaría entrar a la unidad que quieran. Esto le parece perfecto a Shiki, pues de esa manera podrá acercarse más al asesino de su padre. Sin embargo, duda si realmente tenga que matarlo. Naito les recuerda que ellos también están en ese lugar por un motivo. Por ello, si quieren lograrlo, deben seguir ganando y superar los obstáculos que se les atraviesen. Todo esto motiva a la clase, pero se da cuenta que todavía hay uno que no parece estar listo, así que le pregunta si quiere renunciar. Shiki se niega, diciendo que si un hombre lo desafía de verdad, lo lógico es que él también vaya en serio. Naito les dice que esperen, saca dos bolas y les dice que aún hay otra regla más. Explica que necesitan una de esas esferas para llegar a la meta. Procede a lanzar ambas al campo de entrenamiento y aclara que si llegan a la meta sin una pelota no cuenta. Acá el peliverde Yuji levanta la mano y resalta que al parecer no hay suficientes pelotas, y Kari supone que quiere que
que peleen por ellas, a lo que Naito contesta que como son muchos, los dividirá en 3 grupos. Indica el primero, Jin, Shiki y Homare. Ahora menciona el segundo, Yuji e Ikari. Por último está el tercer grupo, Rokuro y Kuina. Aquí aclara que el segundo y tercer grupo, ellos solo tendrán una pelota. La rubia menciona que eso será interesante. Ikari comenta que ya lo sabía, pues tendrán que pelear por ellas. Todo esto le da un dolor de cabeza a Shiki, pero en ese momento Naito abre la puerta y avisa que él entrará 15 minutos después de que ellos entren. Viendo que no hay preguntas, pensaba en iniciar. Sin embargo, Shiki lo interrumpe y le grita que se rehúsa a estar con el bicho raro de la máscara. Naito le responde que de ser así está expulsado. Ante esto, Shiki solo se queda callado, pero ahí la pelirrosa se presenta y le menciona que tendrá cuidado para no ser un estorbo. Nuestro muchacho se le queda viendo. Entonces se nos recuerda que Shiki siempre ha sido un vándalo, así que como es de esperar, las chicas no se le acercaban. Y ahora que han pasado varios años, una chica le ha hablado por fin. Y bueno, a nuestro prota se le activaron las hormonas. Así lo vemos a este como todo un caballero afirmarle que él la protegerá. Estas palabritas ponen nerviosa a la mujer, quien le responde que de ninguna manera, y hará todo lo posible para no estorbarles en nada. Ante esto, Shiki queda enamorado de lo modesta que es. Ahora vemos como la pelirrosa le dice lo mismo a Jin. Sin embargo, este ni la voltea a ver, algo que le hace llorar a la pobre mujer, quien se disculpa por ser alguien tan insignificante y atreverse a hablarle. Aquí Shiki lo encara por hacerla llorar, pero el rubio ni siquiera le presta atención. Shiki voltea a ver a la mujer e intenta animarla, diciendo que el llorar solo estropearía esa cara tan bonita que tiene, pero agrega también que se ve bonita cuando llora, aunque es mucho más bonita cuando sonríe. Esto sonroja a Homare, quien le pide que ya no le diga que es bonita, pero Shiki solo queda más enamorado. Así le lanza una sonrisa y le propone trabajar juntos y ganar solo ellos dos. Aquí voltea nuevamente a ver al rubio y se burla de él, diciendo que todo se acabó para él por antipático. El tipo le pide que deje meterse con él y pregunta si acaso busca su atención. Esto molesta a Shiki, pero Jin añade que de todas maneras lo expulsarán, así que le aconseja desaparecer antes de que le pase algo peor. Shiki se rehúsa a hacerlo, argumentando que tiene un objetivo, por eso no crea que va a renunciar. Jin apuesta que es una simple tontería, pero Shiki furioso lo voltea a ver y le pregunta qué es lo que acaba de decir. Aquí Naito los interrumpe y les pregunta cuánto tiempo más piensan perder. Da comienzo a la prueba para el primer grupo, los chicos se apresuran a entrar. Mientras tanto, la pelirrosa, nerviosa, ve que se quedó atrás, así que se disculpa con los demás y también ingresa. Pasamos con Jin. Este recordaba cómo Naito les dijo que si lograban matarlo se graduarían de inmediato y les permitiría unirse a la unidad que quisieran. Esto le parece la oportunidad perfecta para él, pues si logra entrar a la unidad que quiere, podrá encontrarse con ese maldito. Pero de repente aparece Shiki, quien en su modo asesino intenta darle con un palo desde atrás. Jin lo esquiva y resalta el hecho de que Shiki pase de querer llamar la atención a ser ahora un lunático. Aquí Shiki aclara que no se mete en peleas pequeñas, pero en las que valen la pena va con todo. Así le recuerda haberle escuchado decir que su objetivo era una tontería, por ende le exige retractarse de lo que dijo. Cansado de esto, Jin menciona que es cierto que el número de pelotas es limitado, por ende no cree que pase algo malo si se hacen pedazos aquí mismo. Se baja la máscara y deja relucir su rostro con cicatrices. Shiki queda extrañado de esto, pero le comenta que mayormente los que presumen de sus cicatrices suelen ser unos débiles. Ante esto, Jin contesta que si él llega a perder con alguien así, entonces sería algo peor, un inútil. Se remanga la ropa y en un brazo lleno de cicatrices se abre la piel. Realiza la liberación de eclipse de sangre, crea sierras de entre sus brazos. Shiki se sorprende y le pregunta cómo lo hace tan fácil. El rubio responde que al contrario, pues más le extraña que Shiki no pueda hacerlo. Le avisa que si tiene miedo puede huir. Sin embargo, nuestro protagonista se niega a hacerlo, ya que si llegara a huir de este, su padre había muerto por una tontería. Jin le pregunta si acaso vino hasta este lugar para vengar solo a su padre. Shiki se lo confirma y pregunta si hay algún problema. El rubio se queda en silencio por unos segundos, pone una mirada asesina hacia Shiki y le dice que de ser así nunca se comprenderán. Shiki le resalta que tampoco tenía intenciones de hacerlo. Mordiéndose el dedo intenta recrear lo mismo que con Naito. Sin embargo, en esta ocasión no pasa nada. No comprende por qué no le sale, pero Jin solo se ríe de él. Supone que no tiene más sentido seguir adelante, así le pide que haga que su tiempo valga la pena. Shiki sigue sin entender por qué no le sale, pues se supone que debería aparecer si se lo pide, pero lo que más le molesta es el hecho de que ese rubio puede hacer algo que él no puede. Jin, viendo que no puede usar la magia de Oni, le pide que al menos le sirva para calentar antes de que mate a ese profesor. Shiki se prepara y menciona que de ser así, tendrá que averiguarlo a la fuerza, si puede hacerse fuerte o no, y ese será su primer paso. Corre a atacar a Jin y vemos como todo el bosque tiembla. Nuestra Shiki queda sorprendido viendo cómo su palo fue cortado y un árbol cae tras suyo. Mientras estos dos andaban peleando, Homare tranquilamente perdida caminaba por el bosque preguntando por Shiki y Jin. En eso escucha una explosión que la distrae, hasta que en un momento se tropieza. Ya en el suelo se deprime y se dice a sí misma que no debió haber venido a este lugar, pues no es un lugar para una mujer tan despreciable como ella. Se intenta motivar a sí misma recordando que Shiki le dijo que le ayudaría, pero también recuerda que así piensan las personas inútiles que siempre dependen de los demás. Con eso en la mente se levanta y con todo el valor del mundo piensa en ir hacia donde fue el ruido, sin percatarse que una de las pelotas estaba detrás suya. Los demás grupos escucharon el ruido y se preguntan qué habrá sido eso. El albino
lleno de depresivo siente como su corazón va a estallar. Se pregunta si acaso terminará muriendo. Por su parte, Hikari siente que sucede algo divertido, así que quiere ir. Sin embargo, Yuji le recuerda que todavía no es su turno, por ende no pueden entrar. Ahora regresamos con Shiki. Él andaba esquivando los ataques de Jin, pero cuando intenta contraatacar, Jin evade sus golpes con facilidad y le mete un puñetazo en toda la cara. Shiki no puede creer que sea tan fuerte, no obstante no se piensa rendir, y mientras continúa lanzando golpes se pregunta por qué él puede manipular la sangre de esa manera. Encima que la sangre de él y la suya tienen formas muy distintas. Aquí se pregunta si habrá una razón, ya que incluso la de su profesor es diferente. Indaga un poco en su propia mente, pero esto ocasiona que se distraiga, y Jin aprovecha para posicionarse a su lado y le da un golpe. Shiki cae al suelo y vemos cómo comienza a llorar diciendo que es la primera vez que sabe lo frustrante que no es entender algo. Jin ya daba por terminada la pelea, así que pensaba en irse. Sin embargo, nuestro prota se levanta y le dice que espere. El rubio se harta, le lanza una de sus sierras, pero en ese momento apareció Homare alegre por encontrarlos. Shiki observa cómo la chica está por recibir el ataque. Todo el lugar explota, pero Shiki logra salvar a la peligrosa. Se levanta para encarar a Jin por lo peligroso que fue eso, pero ahí a Homare le cae una gota de sangre. Al voltear a ver a Shiki, observa cómo se hizo una herida en el brazo, y mientras ambos chicos discutían, escuchan cómo Homare dice repetidamente la palabra lo siento, disculpándose así con Shiki por hacer que lo hirieran, pero nuestro peliazul la tranquiliza diciéndole que la culpa fue del otro idiota. Sin embargo, la mujer no deja de disculparse y dice que solo le queda morir para pedir perdón. Libera una gran cantidad de sangre Oni que crea una gran criatura monstruosa. Jin al ver tal cosa menciona que ellos los Oni tienen una mayor cantidad de sangre a los humanos, pero lo de esa mujer es demasiado. La chica les ruega que huyan o de lo contrario ella los matará. A su vez, Naito estaba viendo esto parado encima de un árbol, hasta que en un momento el director aparece y le pregunta si acaso hoy no será solo la presentación de la escuela, aunque supone que darles una tarea el primer día es típico de él. Naito le responde que es más provechoso entrenar que perder todo el día explicando. El director se alegra de que sea tan amable con ellos, pues sabe que lo dice todo por su propio bien. Él cuenta que cada año son asesinados muchos Oni, pero la mayoría son aún niños. Muchos de ellos son asesinados solo por tener ascendencia de Oni, mientras que otros son secuestrados vivos y convertidos en sujetos de investigación, y algunos sin saber ni entender nada un día simplemente los matan. Se pregunta cómo se sentirán esos pequeños al final de sus vidas. Agrega que le gustaría que exista un paraíso donde todos sean iguales, pero Naito responde que no es necesario uno, ya que si son fuertes, no morirán, así de sencillo. Aquí el director lo vuelve a llamar Naito el gentil, así que como última cosa le pide hacerlos más fuertes. Dicho esto, se retira. Naito se queda viendo la pelea. Shiki levantándose resalta que eso fue demasiado peligroso. Se pregunta si ese rarito de la máscara se habrá muerto. Mientras tanto vemos a este plantarle frente al mozo con sus sierras, pero la criatura gigante se defiende ante todos sus ataques. Shiki se dirige a Homare y le pregunta si acaso no puede detenerla. La mujer se disculpa y antes de caer al suelo, lamenta no poder hacer nada. Shiki se percata de que está perdiendo mucha sangre, así que intenta acercarse para resguardarla. Sin embargo, el monstruo la cubre con sus brazos. Él queda confundido. Se pregunta si acaso la está protegiendo. Jin de igual manera pregunta si su sangre tiene voluntad propia. En ese instante el monstruo dispara montones y montones de sangre por su boca, cubriendo así el lugar de un inmenso lago de sangre. La mujer, llamando hermanita al monstruo, le ruega que se detenga. Nuestro prota logra escuchar esto, pero la chica le sigue insistiendo que huyan ambos. Nuestro muchacho se niega y pregunta qué podrá hacer si huye, pues si continúa así, ella seguirá desangrándose y morirá. Le resalta que ver morir a alguien frente a sus ojos es demasiado deprimente, pero sobre todo ella parece estar sufriendo demasiado, así que no piensa dejarla sola. El monstruo nuevamente la cubre y da un poderoso grito. Este es lo suficientemente fuerte para que los demás grupos a lo lejos lo escuchen. Kuina se cuestiona lo que está pasando en ese lugar. Mientras tanto, Naito continúa observando todo desde una de las ramas de un árbol. Al ver a la criatura supone que es la liberación de eclipse de sangre de Byobugaura, así que se pregunta cómo resolverán los tres ese problema. Shiki no se rinde, hace lo mismo que aquella vez con Naito, pero su brazo no se transforma. Confundido se pregunta por qué no sale. Naito menciona que eso está claro, pues lo que hizo en aquella ocasión es una hazaña tan difícil que se logra una vez de cada 100, y en esa ocasión solo tuvo suerte. El monstruo intenta golpearlo, pero Shiki lo esquiva dando un salto. Sin embargo, el monstruo de sangre reacciona, agarra trozos de roca del suelo y se lo lanza a Shiki. Uno de estos logra darle. Shiki, sintiéndose muy incompetente, se dice a sí mismo que nunca había perdido en una pelea, pero al final terminó perdiendo a su padre, y ahora no puede hacer nada. Debido a esta impotencia, comienza a llorar. Se pregunta si acaso es débil, pues de ser así, no sabía que serlo fuese tan patético y frustrante. Jin reaparece y le dice que si va a llorar lo haga en otro lado. Shiki le grita que esas no son lágrimas, sino sudor proveniente de sus ojos. Sí, alto mentiroso. Aquí el rubio lo ignora, y parándose frente al monstruo se abre los brazos, crea una motosierra en un brazo y en el otro una sierra circular. Sin embargo, siente un pequeño dolor, así que supone que todavía no se recuperó del daño anterior, pero sabe que si intenta huir, este podría ser su fin. Naito ve cómo ha creado objetos de formas diferentes al mismo tiempo, lo cual le parece interesante, ya que es una técnica muy avanzada, lo que le da a entender que tanto en habilidad como en experiencia destaca mucho más. Naito nos explica cómo funciona esto. Los Oni pueden cambiar libremente la forma e intensidad de la sangre. Lo que uno imagina es enviado desde el cerebro, se transmite a los nervios y a los vasos sanguíneos tomando
tomando forma, y debido a que se emite desde el cerebro, en algunos se reflejan traumas, en otros gustos y preferencias, pero en otros experiencias. Según se dice que a través de lo que crean se puede vislumbrar la vida de esa persona. De esta manera crear armas únicas con su propia sangre, en algún punto comenzó a llamarse liberación de eclipse de sangre. Jin corre al ataque, se abalanza contra el monstruo, cuando este intenta darle un golpe el rubio lo esquiva, sube por su brazo a la par que se lo corta, y cuando llega hasta la cabeza dando un salto intenta cortarle el cuello. Sin embargo la criatura se protege, e intenta encestarle un golpe, aunque gracias a la agilidad de Jin este logra esquivarlo. Shiki por su parte sigue probando alguna manera para activar su sangre de Oni. Viendo a Jin se pregunta cómo él sí puede, ahí se da cuenta de algo, y es que el rubio desde hace un rato solo ha estado sacando cosas para cortar. Y por otra parte el monstruo es la hermana de Byobugaura. Aquí recuerda su habitación y su arsenal de armas, así también la ocasión en la que combatió con el profesor, pues lo que sacó fue un arma. Con todo esto él lo entendió por fin. Por su lado el monstruo sigue atacando a Jin, en una de esas lo ve desprotegido. El rubio supone que escupirá nuevamente sangre, sin embargo este da un grito que destruye los oídos. Naito viendo que está herido pensaba en intervenir, sin embargo aquí hace la aparición nuestro protagonista, quien le pide al rubio que deje de llorar. Este voltea notando así un arma hecha de sangre. Naito, que también veía esto, se sorprende de que por fin el chico lo haya entendido. Shiki afirma que esto solo significa el comienzo de su historia, aunque sigue sin poder creer lo genial que se siente, tal y como si fuera de su propio cuerpo. El monstruo le lanza un golpe, pero ambos lo esquivan. Entonces Shiki llama su atención, y más motivado que nunca dispara su lanzagranadas, logrando así destruir el cuerpo del monstruo. Jin y Naito quedan desconcertados ante tal poder, pero el peleazul con una sonrisa ve como el cuerpo hecho pedazos del monstruo cae, y les pregunta qué tal les pareció. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra poder para así demostrar que llegas hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.